algo que me enseñó muchísimo esa iniciativa en particular fue como a reconectar con la vida desde esta conciencia de que hay un juicio que tenemos o un supuesto que tenemos de que estamos separados de la tierra, de la luna, del sol, de la vida. Todo esto es vida, tan vida como nosotros. Entramos en un lugar muy arrogante como seres humanos en el que pensamos que nosotros somos como medio dueños de este planeta Ujú. y, y bueno, en esa iniciativa aprendí como a desafiar muchos de estos supuestos y a reconectar con la vida desde un lugar muy, muy profundo. En esta iniciativa, entonces buscábamos acompañar a personas que estaban como en ese despertar para que impulsaran sus sueños para transformar lo que está pasando en el planeta, porque vivimos muchas crisis económicas, sociales, ambientales, y todo es parte de la misma raíz, de esa desconexión que tenemos con la vida. Entonces nosotros promulgábamos esto y en esta iniciativa eh, estábamos haciendo un evento en el 2020, perdón, en el 2020, y estaba haciendo yo una meditación y en la meditación yo recibí así el mensaje, yo he sido muy canalizadora. eh, Eso se despertó con todo este viaje interior. Ujú. A mí me llegan mensajes y quienes me conocen saben porque eh, me llegan tanto escritos como a veces cuando estoy hablando empiezo a entregar información y la gente dice, uy, eso era lo que necesitaba escuchar y yo sé que eso no viene de mí, que eso me lo entregan Ujú. y soy muy canalizadora en eso de mensajes y me llegó el mensaje interior diciéndome como, ya llegó el momento de dar un salto, así como di el salto en el 2006 a hacer la formación de coaching, así como, como en su momento también decidí renunciar al trabajo para dedicarme a mi año sabático. He dado saltos, muchos saltos en la vida, así como que digo ya. Y yo dije, ya llegó el momento de soltar la escuela de coaching. Y estaba en un muy buen momento, o sea, no, nadie me estaba sacando, sí estábamos en el desafío de la pandemia, que fue desafiante para todos, tuvimos que hacer la formación ese año totalmente online, de venir de un programa presencial y eso fue, uff, y trabajamos como unos locos y claro, eso generó físicamente un esfuerzo brutal y eso me enfermó más. A mí no me habían sacado las muelas del juicio de la parte de abajo porque las tenía acostadas sobre el nervio del rostro y me podía paralizar el rostro. Entonces los médicos siempre, no, dejémoslas quietas, no se están moviendo, pero en pandemia se movieron y empecé a sentir unos dolores brutales. Entonces tuvieron que hacerme una cirugía. Todo esto empezó a pasar, el cuerpo empezó como a hablar de Sí, de acuerdo. detente, detente, ¿sabes? Los miomas crecieron, los sangrados. En ese diciembre empezó a tener unos sangrados tan brutales que me da una gastroenteritis y no me puedo recuperar porque no tenía defensas en el cuerpo. Mi cuerpo no tenía cómo defenderse. Sagrado y todo ese tiempo. Entonces, bueno, ahí tuvimos que hacer una cantidad de cosas para que mi cuerpo se recuperara y luego terminó en una histerectomía. Y yo, que claro, que venía como de esta línea de el cuerpo sagrado y las cirugías invasivas y tuve que terminar en histerectomía, la sufrí mucho, eh, pero eso fue lo único que logró aquietarme. Entonces me quedo quieta y conozco a una maestra canalizadora que se llama Cote Juniman, súper recomendada para quienes nos escuchen, una mujer maravillosa chilena, tiene su canal en YouTube, que es una canalizadora maravillosa. Ella, yo digo que ella está a otro nivel porque a ella le hablan así maestros muy, muy importantes y ella la conozco, la escucho porque una amiga me manda claro, yo me estaba recuperando y entonces esto que las amigas te empiezan a mandarte, tienes que escuchar esto mientras estás Sí. recuperando. Y me manda, bueno, mi amiga Lili, la que me llevó al coaching, ella siempre me ha traído maestros, digo yo. Y, y entonces me manda un video de ella en el que ella hablaba como de la espiritualidad desde un lugar que resonó en mí, que no era religioso, que no era eh, como encasillado eh, en ningún ego espiritual, porque ese es Ujú. el ego espiritual también puede ser religioso. Sí, sí. Eh, y yo la escucho y yo digo, esto resuena en mí. Entonces la empiezo a googlear y encuentro que ella tiene un curso de canalización y empiezo a hacer el curso con ella. Y fue increíble. Eh, Ahí empezó un viaje muy profundo interior, como todavía muy pegada a lo mental,
pero siento que ahí empecé como a reconocer ese ego espiritual, ¿sabes? A darme cuenta que efectivamente mientras había estado dedicada como coach, el propósito me había deslumbrado tanto que me había olvidado de mí y que a pesar de que había hecho viajes interiores y que me conocía mucho y que había algo que todavía no encajaba y que todavía estaba muy mental y que todavía estaba eh, trabajando muy para el ego, ¿sabes? Eh, y ahí me detuve. Justo en medio de eso, yo migro aquí a los Estados Unidos. Ya había renunciado al trabajo anterior, a este de líder de esta formación de coaching. Todo el mundo estaba aterrado de que yo renunciara a eso, porque decían, ¿cómo? Si tú eres la que hace Newfield acá. Total, fue como decir, no, ya llegó el tiempo de moverme. Era como un llamado muy interior. mm, Estos 3 últimos años, desde que yo estoy aquí, estoy en los Estados Unidos, en Houston, recuperamos el sueño con mi esposo que te conté antes de de los hijos, vivir. de Sí, vivir. ya los hijos estaban grandes, dos de ellos estaban, bueno, uno estaba terminando la universidad, pero ya estaba trabajando, la otra ya estaba trabajando y la menor estaba en la universidad. Pero ellos dijeron, ya viajen sin problema. Bueno, el duelo como familia fue una cosa Sí, la brutal. separación, sí, sí. Sí, fue muy fuerte. Bueno, tú también eres migrante, así que sabes lo que significa eso. Mi esposo vino porque él también había salido de un trabajo y decidió emprender y no le dio por nada, sino por emprender en los Estados Unidos, pero el negocio no salió como esperaba. Eh, entonces fue súper fuerte como sostener toda la crisis de la migración. Yo estaba, digamos que entré en este proceso espiritual muy, muy fuerte. Me encontré con una vieja amiga muy, muy joven, ella está en los 30, pero yo la conocí muy chica ella, era hija de unos coaches amigos y con ella resonábamos en estos temas del cuidado del planeta, de estas fundaciones, de la relación con la vida. Y me la vuelvo a encontrar y ella me propone que nos aliemos y creamos, bueno, ella ya venía con su iniciativa que se llama Prilla, eh, y Gaby me invita a ser parte de Prilla y Prilla lo que busca es lo que mi propósito y lo que yo te contaba al principio, lo que yo soy, ser puente entre el cielo y la tierra, como cómo ponemos la sabiduría sagrada al servicio de lo cotidiano. Entonces ella me propone que nos unamos porque estábamos en el mismo propósito y yo digo, sí, hagámoslo y empezamos a trabajar juntas y yo hago una formación en algo que se llama la meditación de las rosas, que es una meditación guiada que te lleva a conectar con con eh, una neutralidad del espíritu donde tú puedes canalizar mensajes, pero además proteger tu energía, reconocer tu energía, limpiar tu energía. Entonces yo aprendo esta metodología, me encanta, de hecho la practico a diario. Y luego ella me invita a hacer la formación de lectura de aura. Entonces yo digo, ok, voy a aprender a leer el aura. Entonces me entusiasmé, empecé a hacer el curso, pero ese curso fue brutal. O sea, ahí sí fue entrar a reconocer todas esas capas del ego que tenemos muchas y yo creo que ese es el trabajo como seres humanos, como estar atentos y porque se van despertando. Las heridas del ego nunca se van, o sea, no es algo que nosotros no podemos matar el ego, eso es una ilusión o no podemos eh, dejar de vivir en el ego, pero lo que sí podemos hacer es tomar conciencia de él y de sus movimientos y cómo nos movemos a través de él. Y ese viaje fue tan profundo, pero además fue como ir a capas mucho más ¿cómo llamarlas? Más inconscientes, porque son capas energéticas de todo lo que contiene nuestro ego. Sí. En tu campo áurico está el inconsciente colectivo, está la historia como humanidad, hay otras dimensiones, tú que te mueves más en estos temas lo sabes. Entonces poder reconocer todo lo que energéticamente se mueve también fue muy profundo para mí y fue como, uff, esto es, esto es, mejor dicho, yo como ser humano soy una hormiga en el universo, ¿sabes? Como que hay tanto, tanto, tanto que se mueve energéticamente y poder empezar a entender cómo mi energía me acompaña también en lo que me pasa. Y entonces me formé profundamente en eso, hago la formación y apenas estoy terminando la formación, en septiembre del 2023 me diagnostican cáncer de seno.
Y ahí uf, fue súper devastador. Yo todo me imaginé, después de haberme trabajado tanto, yo decía, porque me trabajaba no Sí. solamente emocionalmente, sino también me cuidaba mucho físicamente, estaba trabajándome energéticamente, salgo de esta formación así como súper feliz de la formación y tengo cáncer de seno. Fue brutal, fue como un golpe súper fuerte. Eh, y ahí como que todo se cayó, todo se cayó. Era como, me acuerdo que incluso, bueno, eh, ahí pasaron tantas cosas, yo podría hacer como 10 podcasts contigo, pero eh, la historia comenzó con lo del diagnóstico. Lo que pasó fue que una amiga mía, también líder de un programa de liderazgo que yo realicé, en marzo del 2021, el 21 de marzo del 2023, perdón, del 2023, ella sufre un accidente cerebrovascular. Una mujer de mi edad, súper líder, súper activa, súper maravillosa, y le da esto y queda afásica. Afásica es que no puede expresar Sí. ni moverse. Eh, entonces fue muy fuerte. Y luego, 2 meses después, a otra amiga líder también del mismo programa que yo lideré, pero en Perú, también le Sí. diagnostican cáncer de seno y luego se dan cuenta que tiene metástasis en el cerebro y en el hígado. Afortunadamente, Paulina está muy bien. Mari también, digamos que en medio de su circunstancia, ha estado, ha tenido una red de gente que la ha sostenido maravillosamente, ha ido evolucionando de a poco. eh, pero estas situaciones fueron tan impactantes Sí. que mi esposo dice, hagámonos chequeos médicos. Y nos hacemos el chequeo médico y resultó yo con cáncer de seno. Entonces, para la comunidad, nosotras tres éramos líderes como en un ámbito en el que nos conocíamos, entonces todo el mundo estaba muy impactado, decían, ¿qué les pasó a estas líderes? Sí. Y fue Y muy seguido, o fuerte. sea, las tres. Claro, claro, fue muy fuerte. Y como que decíamos, todo el mundo decía, pero ¿por qué? ¿Y por qué a ellas? ¿Y por qué? Y estas mujeres que se trabajan tanto, que están al servicio de tanta gente, que había como una sensación muy bizarra acerca de la situación, Sí, ¿sabes? sí, Como, o sea, era, qué loco. y suena increíble porque, o sea, alguien con el desarrollo que tú logras tener para llegar a ser un líder y eso, es también muy sorprendente y no aceptable al momento, o sea, de lo que te estoy escuchando, o sea, veo toda tu historia, tu alegría y esto, y llegamos a este punto en el que si llegáramos desde personas normales, sería esa típica palabra que todos tenemos de, o sea, ¿por qué a mí, sabes? Exacto. Y esa era Pero, mi pregunta también. sí, sí, Yo me decía, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para que esto me pasara? Y era muy frustrante, muy, muy frustrante. Fue súper fuerte. De hecho, para mi familia también mm, decían, pero si tú eres la que come sano, porque yo fui vegetariana mucho tiempo, como desde el 2011 comencé a ser vegetariana, luego digamos que por distintas circunstancias tuve que retornar a la proteína animal. Yo no como carnes rojas igual, como mm, carnes, trato de que sea orgánico, como muy orgánico. Entonces todos eran como, pero si tú comes bien, pero si tú te cuidas, si tú te trabajas yo, emocionalmente, pero ¿por qué? Como que no había, como que decíamos, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo dije, bueno, me acuerdo que bueno, primero fue muy frustrante para mi familia, para mis hijos, para mi marido. Estábamos solos aquí, él y yo, y afortunadamente estaba aquí en Houston porque aquí hay una muy buena medicina. Eh, yo decidí, voy a poner todos los recursos que he aprendido al servicio de mí misma. O sea, llegó el momento sí, 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 de todo eso que puse al servicio, autosanarte, sí, sí, voy a hacerlo para mí. Me acuerdo que la primera conversación que tuve con mis papás, que ya son mayores y que fue muy difícil contarles porque yo tengo una historia de 9 tíos que han tenido cáncer y solamente una sobreviviente. ya, Entonces, para mi familia era muy fuerte hablar de cáncer. Era como, exacto. Es un tabú impresionante. claro. Entonces, cuando yo les fui a contar, eh, mi hermana lo reunió en Bogotá. eh, claro, en la distancia, nosotros no podemos viajar por el estatus migratorio que tenemos.
Entonces decido hacer todo el proceso acá. Yo me aseguré primero como de saber exactamente cuáles eran los pasos que venía para poder contarles a mis papás para que estuvieran tranquilos. Fue muy desafiante porque pues me tocó buscar la medicina acá, todo, pero todo se organizó. Yo digo, las cosas tenían que ser de esta manera. pues sí, Y finalmente entendimos por qué habíamos migrado, porque después de la frustración del negocio de mi marido, todo, como que esto eh, tenía que suceder acá. Entonces yo les cuento, bueno, conseguí ya la medicina, esto, les cuento a mis papás y mis papás fue súper fuerte. Yo me acuerdo la cara de mi papá así como empieza a llorar y mi mamá se pone las manos en la cabeza. Fue muy fuerte la situación. sí, sí. Y yo les dije, la historia de mis tíos no es mi historia. Mm, Lo que yo tengo muchos recursos emocionales, espirituales y médicos para hacerme cargo de esto. Entonces, no se preocupen porque yo elijo cómo va a ser mi proceso. Y eso fue muy potente para ellos y para mí. sí, Fue elegir cómo me iba a parar frente a la situación. afrontarlo. Y efectivamente recurrí a todos mis maestros espirituales, emocionales, tuve terapia, me hicieron sanación energética desde Chile y me iba acompañando médicamente. Yo creo, eh, Eddie, que para mí toda mi historia de haber vivido tan en el mundo terrenal, en el ego, ¿cómo lo llamaste tú? El ego espiritual, Espiritual y el otro ego, ¿cómo lo llamabas? material, El material. el ego material. El ego material y yo he vivido en el ego material, en el ego espiritual y también he tenido la oportunidad y eso pasó y siento que ha pasado cada vez más desde que viví mi diagnóstico, porque estando en el momento más vulnerable de mi vida, viviendo ahí sí, la mutilación de mis senos, porque me tuvieron que quitar los dos senos, me hicieron mastectomía, me hicieron reconstrucción, ahora las tengo plásticas. Me encanta. Sí. Ya tienes una energía hermosísima. Eh, habiendo, habiendo vivido ese momento tan vulnerable, yo finalmente contacté con la grandeza de la vida, con el amor incondicional. Podríamos llamarle tu doble cuántico. Mi doble cuántico, pero no solo eso, con muchos maestros y con el amor que nos contiene a todos, que yo llamo Dios, y que lo recibí también a través de las personas que me rodeaban. Tú no sabes lo que significó para mí estar rodeada de todas las personas que me han acompañado en la vida, porque fueron todos, e incluso personas que yo recién había conocido aquí en Houston, que vinieron a cuidarme, porque nosotros no teníamos red de ayuda, y mi esposo tenía que trabajar porque no le estaba yendo bien en el negocio, entonces se dedicó a hacer Uber. Mi esposo había sido presidente de organizaciones en Latinoamérica y le tocó dedicarse a hacer Uber para poder sostenernos económicamente para toda la situación que yo estaba viviendo. Y en medio de eso, yo entregarme, porque fue una entrega total, a, a ser sostenida. Yo me sentía como en una cápsula en ese tiempo, como si me hubieran puesto en un huevito. Así me sentía. Sí, Muy vulnerable emocionalmente, físicamente. Pasé por cirugías, por quimioterapia, pero las bendiciones fueron a millón. O sea, tuve el seguro médico que me cubrió todo, que aquí la medicina es pues, de así carísima, carísima son millones, o sea, es una cosa brutal. Y yo tuve la medicina, mis amigos hacían recolectas económicas para apoyarme económicamente, emocionalmente, mi socia Gaby fue así, me hacía terapias para reconocer como en mi inconsciente todas esas creencias que estaban ahí ancladas, que venían no solamente de mi propia historia, sino de ancestros o de creencias de la humanidad que estaban ancladas en mí, que habían generado todo ese dolor. Salió de mí la rabia. A mí lo que me enfermó fue una rabia
que yo sentía por no expresar quién yo realmente era. Yo dejé de, de escucharme y dejé de ser fiel a mí por tratar de pertenecer. Entonces, eso se convirtió en una rabia que, que me la comí, literalmente. O sea, fue una rabia que implosionó en mi cuerpo y se convirtió en un tumor en mi seno izquierdo y en pequeños tumorcitos que estaban en el derecho. Y, y poder ver la rabia de frente y poder verme vulnerable y decir, eh, esto ya no me pertenece y puedo aprender a amarme incondicionalmente. Mm. Y eso fue lo que me vino a enseñar todo ese proceso. Ya es que siempre fuiste chaleco antibala. Sí, sí, un poco. Sí, chaleco antibalas y un poco de ese chaleco salvavidas, ¿sabes? Lo más importante es que, como estábamos hablando del control material y el espiritual, lo que llegó a acercarte, lo que te llegó a hundir fue tu ego espiritual anclado al ego material, por pertenecer, por estar, por así, pero el que a fin de cuentas te sacó de ese ego material fue el mismo ego espiritual, el que te volvió a reconectar contigo misma y a llegar a este punto. Eh, yo creo y estoy seguro que cada ser humano tenemos eh, una misión, por así decirlo. Todos bajamos con una misión, con algo para hacer, para enseñar, para eh, perdón por la expresión, pero para joder o para sumar, pero siempre, siempre todos tenemos algo. Hay muchas personas en donde, como el podcast, ¿no? Si no hables como no, si no sabes cómo, no hables de que llegamos a gestionar mucho en cuestión de que ellos que son eh, tarotistas, que son coaching y que esto, o sea, si les pasa eso, yo qué me puedo esperar, ¿sabes? Y ahí viene la negación por el desconocimiento, pero igualmente hay que saber que eh, la vida es el viaje gratis que nos dan, pero que cuesta caro el mantenernos vivos, ¿me entiendes? Por todas circunstancias, sean propias o ajenas. Pero aquí, eh, realmente con tu experiencia y todo lo que pasaste, digo, es algo muy, muy grande el que te encuentres en este punto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Sí. te reconociste, porque no te perdiste, porque hay muchas personas que entran en en ese duelo en donde, o sea, se pierden, ya no se reconocen, se olvidan de lo que fueron y de todo lo que hay alrededor, ¿sabes? Como enseñanza, como compañía. La verdad, admiro mucho la persona que eres, lo que representas, lo que haces sentir, porque, o sea, irradias muchísima felicidad. Eres una persona muy transparente, mucho, mucho, mucho. Es igual que tu papá, un corazón con patas, o tienes un corazón enorme, ¿sabes? O sea, sí, sí, porque transmites muchas cosas, ¿sabes? Entonces, yo en verdad me alegra haberte conocido, me alegra haberte conocido, me Gracias, alegra, Fede. me alegra, digo, sí que cada persona llega a la vida de las personas a sumar. Y tú en ese momento me estás dando una lección grandísima, a pesar de que me dedica a esto, dedica a cosas de otro tipo desde el esoterismo como tal, que todo lo ven como tabú, en donde igual hay autosanación, hay para hacer daño, para hacer bueno, como tal, en cuanto a la vida. Eh, es una muy, muy, muy buena lección para todas aquellas personas en donde se encuentren en duelo, en depresiones, en ansiedades. Eh, el mensaje de esto es saber reconocer y nunca perdernos. ¿Vale? Es lo que yo llevo a extraer, que no necesitamos muchas veces una ciencia o algún estudio como para nosotros mantenernos vivos, por así decirlo. Siempre, como lo mencionaste tú, desde la base del amor. Para muchas personas se puede escuchar muy cursi, muy eso, pero la base del amor es uno mismo, ¿sabes? O sea, el no abandonarse pese a cualquier circunstancia, que es lo que nos enseñan de todo, más
se les olvida a las personas o al mundo o a los padres el generar eso, porque todos nacemos con, pero no sabemos trabajarlo hasta el día que llegamos a tener duelos, que llegamos a tener es alguna pérdida que es, como lo mencionaste, que el cuerpo te dice, o sea, lo has hecho por todo el mundo y lo has hecho muy bien, pero te olvidaste completamente de mí, yo me voy deformando, estoy cansado, por así decirlo. Entonces, si la vida fuera de vivirla de colores, así, yo creo que sería lo más absurdo y aburrida que todo sería muy. Digo, no es como menorizar las situaciones de las cuales están pasando, pero sí es que entiendan que, o sea, no todo está perdido, porque siempre, siempre, de algo malo, siempre tiene que surgir algo bueno. Y lo hemos vivido exactamente todos. Entonces, con lo que nos has compartiendo ahora, es una lección de vida enorme, que pese a todas las circunstancias que todos llegamos a vivir, ya cuando llegas a un punto del que se vienen patrones, como de lo que hablas de tus familiares que han tenido sus decesos y que realmente no fue uno ni dos, o sea, estamos hablando de muchísima gente. Y al tan solo saber eh, el que no te perdiste por esos patrones de asimilar, por así decirlo, o sea, estar muerto en vida, porque para cualquier persona le pudo haber pasado. Y aquí no se trata de que, bueno, ella, porque lo trabajó y así, porque por mucho que tú lo trabajes, nadie está preparado para una situación así. Tú puedes tener 100 años en meditaciones, 100 años en cualquier arte, pero cuando pasa esto, todos somos seres humanos en ese momento. Y Es somos seres humanos impensantes, por así decirlo. O sea, nos cerramos, todos caemos en un bucle por mucha trayectoria que tengamos. Sí. así es, así es. Yo te diría que caemos, y yo misma he caído ahí, en un como en una dinámica de comparación. No, pero es que lo que tú decías, no, ella porque se ha trabajado. Yo te diría, las cosas suceden como corresponden a cada ser humano, Mm, pero lo que sí tienes es este libre albedrío de elegir cómo te paras frente a la situación. exacto. Eh, la cuestión está en tener la valentía de elegirlo, O porque se necesita, afrontarlo. Sí, exacto, se necesita valentía, porque no es un camino, eh, digamos, negado para todo el mundo, es un camino al que todos tenemos acceso y ese camino es tener la conciencia de que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Somos tan creadores como Dios, lo voy a decir así, sé que puede ser conflictivo para algunas personas escuchar estas palabras, yeah. pero no, pero, y lo somos, y lo somos. Mm, Lo que pasa es que le tenemos tanto miedo a nuestra luz que por eso nos abriga la oscuridad a veces. Es La, porque, la peor obscuridad que puede tener el ser humano es no verse a sí mismo. exactamente, nuestra esencia es que somos parte de esa sabiduría divina que nos contiene a todos y somos la manifestación de Dios en el tiempo. Eso somos. Cuando logramos reconocer eso, es cuando realmente creamos la vida auténtica que merecemos todos. Pero para eso necesitamos trabajar en la oscuridad, no rechazándola. ¿Y la oscuridad qué es? Para ponerlo en palabras más claras, nuestros dolores, nuestras heridas. Es, yo tuve que trabajar en mi complacencia, en mi envidia, en mi perfeccionismo, que no es más que la necesidad de tapar mis errores. En tu Eh, ego. todo esto es parte de mi ego. Te estoy hablando de todas las Sí, sí, partes de mi ego, ¿sí? En la juzgadora,
en la culpable, en la rabiosa, en la inquisidora, porque tengo una inquisidora interna Sí, que habla sí, fuerte, y poder mirarlas con compasión y decir, ok, aquí están, han hecho parte de mi vida, eh, he logrado muchas cosas gracias a esas partes de mi ego, eh, y así es como se mueven. Entonces, ¿en qué estado últimamente? Esto pasó para mí, como te digo, septiembre de 2023. Duré de septiembre de 2023 a julio del 2024 en todo el proceso. Llevo un año, aquí se me ve, el pelo, se me cayó el pelo, o sea, pasé sí. por cambios físicos muy fuertes, me adelgacé con la quimio, me puse amarilla, las uñas se me pusieron amarillas, o sea, pasó todo lo que pasa con estos procesos. Y de un año para acá he estado como en el volver a la vida, siento que fue un renacer muy profundo, y volver a la vida consciente de que soy ser humano, de que no soy más que un ser humano que está aprendiendo y que lo que puedo hacer es compartir lo que soy Tu aprendizaje. y lo que soy, tratar de poner realmente ese lugar más auténtico de mí afuera, sin temer a no pertenecer, hablar desde la verdad, porque a veces nosotros mismos como que nos callamos a nosotros mismos por tratar de pertenecer. Entonces, hablar desde mi propia verdad, hablar desde lo que soy, y en ese propósito estoy. Eh, He venido entendiendo cómo en las dinámicas del día a día, en la relación con mi esposo, con mis hijos, necesitaba hacer movimientos muy fuertes. Y todo eso está pasando. Estoy como en el volver a la vida y como ya no quiero que sean las cosas. Además, pues me están haciendo un tratamiento hormonal, entonces el tratamiento me produce menopausia para no producir eh, estrógeno, porque se considera que es la causa del tumor. Entonces, eh, yo digo que bendita menopausia porque nos pone, nos quita la... Leía a una mujer muy, muy interesante que habla de que perdemos como todas las hormonas reproductivas, entonces ya no cuidamos de nadie. Entonces yo digo, bendita menopausia que ya no necesito, ya no necesito estar cuidando de todo el mundo. Y me pone como en una conversación de qué es lo que realmente quiero yo, qué es lo que realmente quiero yo. Entonces también incluso biológicamente me están pasando cosas que me ayudan a decir, ok, ¿cómo aparezco ahora? ¿Quién soy yo después de todo este proceso que he vivido de vida? De estas 50 vidas que me han regalado para poner al servicio de otros. Lo que te puedo decir es que entre más consciente soy de todo lo que soy yo, incluido todas mis sombras y todos mis yo, o sea, yo no puedo decir que eso ya está, ¿cómo llamarlo? Eh, olvidado, que ya quedó atrás. No, mi ego sigue ahí, ya lo veo, ya puedo ver sus movimientos, ya puedo ser compasiva con él. Cuando soy compasiva con mi propio ego, soy compasiva con los egos de los demás. Eso me llena de amor, de compasión por otros también. Entonces trato de eso que soy, ponerlo afuera, poner mi mensaje afuera. Ahora a lo que me estoy dedicando es a eso, a estar atenta a cómo vivo la vida desde la simpleza y desde lo que soy. Saliendo de todo el proceso, yo ya empecé a decir, ok, ¿cómo empiezo a trabajar y a poner esto al servicio? Claro, eso es lo primero que me aparece. Entonces Sí, empecé a hablar con mi socia y empezamos a hacer un trabajo de propósito juntas y para ponerlo al servicio y resultamos separándonos. En marzo tomamos la decisión de que no seguíamos porque estábamos desalineadas. Yo quería poner toda mi experiencia fuera y ella está más al servicio de las metodologías que aprendimos juntas, la lectura de aura, la meditación de las rosas, que hace un trabajo excelente ella en eso y yo la admiro profundamente y la apoyo 100%, pero yo no estoy ahí, yo quiero como ya poner esto que me pasó al servicio. Entonces decido separarme de ella, eh, empecé a trabajar en mi marca personal, estaba trabajando en eso, mi hijo me proponía hacer un podcast, entonces yo venía como diseñando también mi propio podcast. Y luego a mi esposo en Uber conoce de un personaje que hace televisión, eh, él le propone trabajo, entonces mi esposo ahora está haciendo producción de televisión y, y entonces yo le digo, oye, yo quiero hacer un podcast, él me cuenta que hay un estudio para grabación de podcast allá, le digo, ¿será que me ayudan allá? Y dice, "Uy, no, allá es carísimo, pues estamos hablando de Estados Unidos en dólares", o sea, no. sí,
Y le cuenta al jefe y el jefe dice, yo se lo regalo. Y yo, qué felicidad. Entonces hablo con el jefe me dice, me escucha la historia, así con mucho más breve. Me tocó hablar en 10 minutos de esta historia que te he contado en hora y eh, 46 minutos. Y él me dice, yo no quiero hacer un podcast contigo, quiero hacer un programa de televisión. Entonces estoy armando un programa de televisión aquí para el sur de los Estados Unidos en español que tiene que ver con esto. Entonces, cuando tú eres así, lo que eres, la vida te da la oportunidad de manifestarlo. Esa es la famosa ley de manifestación. No es nada más, no es tratar de pensar positivamente, no, es quién eres. Lo que eres es lo que manifiestas. Entonces ahora me están dando la oportunidad de lo que soy, manifestarlo y compartirlo a través de este programa. Estamos diseñando este programa que se va a llamar Ser Fiel a mí. qué guapo, Así que muchísimo éxito. Sí, no, mucho éxito. Y es que, bueno, si lo vemos desde este punto, pues te prepararon para esto. yo sé. O sea, de alguna forma, una mala preparación para muchos, pero la mejor para ti, ¿sabes? O sea, en donde, como se dice, uno tiene que vivir cosas a flor de piel. Total, Entonces, o total. sea, tú te desvestiste completamente y empezaste desde los huesos hasta la piel ahorita, ¿sabes? Pero muchísimo, muchísimo éxito y eh, es un placer y un honor conocer a alguien tan grande, tan grande, tan grande, porque para mí eres una persona muy grande, muy grande, muy grande, porque, digo, para estar donde estás, después de venir de, de todo este proceso, es una persona increíble, increíble, Gracias, increíble. gracias, Y gracias. hay mucha gente que se pierde en el proceso y se quedan ahí. Y tú, o sea, a pesar de todas las circunstancias, o sea, no estuviste como los caníbales que iban a casar con la pajita abajo del agua. O sea, tú estabas por encima y surfeabas y te daba absolutamente igual. O sea, no te dejabas hundir. Y eso es muy admirable, es muy grande, muy grande. Eh, tienes una espiritualidad eh, hermosa, 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 hermosa. Tienes Gracias. una energía muy, muy bonita. Y es que de verdad que te quedas sin palabras porque sí, o sea, es que hay mucha gente que llega a marcarte y a enseñarte mucho, ¿sabes? Y aquí, contigo es o sea, el que persevera alcanza y el que no se olvida, no lo olvidan tampoco. Entonces, o sea, en, en ningún punto dejas de ser tú, que es Sí, lo más importante. eso es. Digamos, para quienes nos escuchen, les diría, busca ser tú. Eso es lo único que tienes que ser en la vida, ser tú. Sí, Eh, escúchate, escucha tu cuerpo. No te olvides de ti mismo, ámate. Déjate tocar por la vida, porque cuando te dejas tocar por la vida es que aprendes. Déjate tocar por quienes están alrededor. Escucha internamente, porque tú tienes internamente la brújula para encontrar el camino. A veces dejamos de escucharnos internamente y pensamos que las respuestas están afuera, las respuestas siempre están aquí. Y lo sabes porque cuando aprendes a escucharte, eh, el cuerpo te lo dice. Es como esa sensación de entraña, como de, "Oh, esto es lo que necesito". Y tú siempre lo sabes. Lo que pasa es que a veces por temor al que dirán o por el temor al entorno, dices, no, no estoy seguro, pero tú siempre lo sabes. Entonces escúchate profundamente y toma esas decisiones. Yo tengo una maestra, ella es australiana, que decía, si tú das un paso de coraje, la vida da 1000 por ti. Eso es. Tú das el paso de coraje a ser tú mismo y la vida da 1000 por ti. Y yo soy vivo testimonio de eso. ya, sí, pero es que de verdad que no, es que es una lección grandísima, grandísima. Muchas personas, digo, me pongo también porque todo el mundo quedamos en el ego material y con el ego espiritual de la Y mano. a mí también me pasa, o sea, no más, o sea, iluminada no estoy, a mí todavía me pasa que me parece mi ego material, muchas veces. Sin Ya, pero es embargo, algo es que estar despierto y de darte cuenta, eso, estoy ahí, me está causando este dolor ahora. O sea, esta gripa viene de ahí. Estoy resfriada por eso.
Estoy viendo Pues, ahí dolores que están sí, saliendo con la gripa. pero bueno, siempre el cuerpo de alguna manera llega a, a depurar situaciones o cosas, pero tal vez para muchos mala manera y para otros sea lo peor que puede existir, pero siempre, siempre te deja una buena enseñanza, Así es, porque nos encerramos tanto en cuanto a lo monótono, a lo, a lo que todo el mundo hace, que no nos perdemos de nuestra propia esencia. Entonces, eso que tú dices, el conocerte, nos evita ser borregos. Digo, es algo así es, así es, que yo tengo por ahí. Dejar de ser borregos y el seguir al rebaño y estar repitiendo todo lo que escuchamos. así es, así es, Y bueno, esto es más claro que el agua, o sea, el autoconocimiento es lo más importante. Mucha gente puede llegar a gestionar, es que, bueno, cosas espirituales no sirven y esto, pero si entendiéramos que la verdadera espiritualidad se encuentra dentro de nosotros, y lo demás que existe es una herramienta, pero para conocerlo, para conocer esa espiritualidad. Hay mucha gente que exactamente. está errada en que si no es médico, si no tiene algo científico, si no esto, no sirve, porque somos borregos y loros. Así Pero es, así es, esto es algo muy grande para que todos los que nos ven y escuchan, de verdad es un acto de amor hermoso, mm, porque todo lo que has logrado, de verdad, que Dios y todo lo que te acompañe te ilumine, te sigue iluminando, te dé muchísima, muchísima fortaleza para todo lo que viene, que te pongan ese chaleco ya salvavidas, ya la antibalas, ya no. El salvavidas nada más, para que tú puedas flotar y salir de todas esas situaciones y un placer haberte igual, conocido y Eddie, por haber muchas gracias. aceptado esta llamada que se dio de la nada y te lo juro que significa todo. Gracias, Significa muchas muchísimo, gracias, Eddie. Gracias muchísimo. por la invitación. Muchas, muchas gracias. No, a ti por aceptarnos. Y por último, compártenos en dónde podemos seguirte, si tienes redes. Sí, me pueden seguir en Instagram como caroguevara.es. Tengo página web que es caroguevara.com y ahí también se pueden hacer parte, ahí en la página encuentran cómo hacerse parte de mi comunidad, yo comparto ahí, tengo mi blog, ahí tengo mucho de lo que canalizo escrito, eh, también estoy haciendo, obviamente sigo haciendo encuentros conmigo para trabajar individualmente, voy a diseñar unas masterclass, hago encuentros mensuales. Bueno, ahí encuentran todo lo que ando haciendo al servicio para compartir precisamente mi experiencia y ahí voy a compartir también cuando ya lancemos el programa de televisión. Entonces, para que me sigan. Pues nada, Gracias. amigos, tenemos aquí que nosotros una gran persona, una gran mujer, un gran ser humano. Claro, muchísimas gracias de nuevo. No me canso de agradecer, porque la verdad es, siempre se aprende y aquí nunca se deja de aprender, ¿sabes? Eh, Gracias, Ed. muchas gracias por lo que me transmitiste, en especial en lo personal. Me dejaste más que un buen sabor de boca, o sea, son de esas cosas que quieres seguir consumiendo o sea, que te puedes hacer adicto. Te voy a seguir también, voy a estar ahí dependiendo de las cosas para seguir aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender. Así es, así es. Eh, pues nada, amigos, esto es Si No Sabes Cómo, hables de aquí en la de Jumbo. Mi nombre es Eddie y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.